Bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de nuestra charla donde vamos a hablar del asistente técnico de obras y la consulta sería ¿quién será el asistente de obra? ¿Qué características debe tener? ¿Qué profesión o qué estudios debería contar este profesional? Todo eso lo vamos a ir contestando pues durante nuestra charla en este curso. Vamos a iniciar mencionando pues que si vamos a hablar del asistente técnico de obra, ¿no? De obra, tenemos que saber pues qué es una obra, ya que puede haber asistente técnico para distintas disciplinas, para distintas profesiones. Entonces vamos determinando pues eh, qué es una obra para poder saber quién es ese profesional en realidad, ¿no? Y lo que tienes que entender pues es que el Estado busca mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y lo va a hacer requiriendo tres tipos de cosas o tres tipos de objetos en realidad, los que son bienes, los que son servicios y los que son obras. Entonces, obra es un requerimiento que tienen las distintas entidades con la intención de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Nosotros vamos a ver qué es una obra y para ello hay que entender que tenemos una reglamentación, una normativa y dentro de esa normativa que está relacionada a las obras define qué es una obra. Y una obra puede ser una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, una ampliación o una habilitación. Como pueden ver, puede ser cualquiera de esas actividades, pero siempre y cuando tenga algunas características que se den en bienes inmuebles, que requieran dirección técnica, que cuenten con un expediente técnico y que requieran mano de obra, materiales y o equipos. Si estas actividades cumplen con las características mencionadas, ustedes estarán frente a una obra, ¿ya? Frente a una obra. Y del profesional que vamos a hablar es de ese asistente de obras, de ese asistente de obras. Hay que mencionar pues que no toda actividad que está ligada a la construcción es una obra. Puede ser también un servicio, por ejemplo, el pintado, el pintado de una entidad, ya está construida una entidad, ya pasaron ciertos años y van a requerir pues contratar una empresa o una persona natural o jurídica para que realice toda la pintura externa de una entidad. Eso será una obra. Entonces tú tendrías que irte a la definición y ver en qué actividad se encuentra, ¿no? Puede ser una remodelación, ¿no? O una renovación. Entonces, esa pintura, pero requerirá pues una dirección técnica, requerirá mano de obra, contará con un expediente técnico de obra. Si la respuesta es que no, te encuentras frente a un servicio, ¿ya? Te encuentras frente a un servicio y no frente a una obra, y no frente a una obra. Da la misma situación, ocurre con el parchado de pistas, por ejemplo, que se hace por ciertos tramos en algunas zonas, no es una obra, es un servicio, ¿no? O de repente la limpieza de cauce de algunos puntos específicos en alguna situación en particular, también estaremos frente a servicios, ¿ya? Estaremos frente a servicios y no frente a obras. Las entidades pueden ejecutar las obras de dos formas, ¿no? Cuando ellas mismas las ejecutan bajo sus propios recursos, bajo su propia administración, bajo su propia capacidad técnica y administrativa, se dice pues que son obras por ejecución presupuestaria directa o por administración directa, cualquiera de las dos. Y de ahí cuando la entidad contrata a una empresa especializada, llámese pues una empresa, una persona natural o una persona jurídica,
estaría frente a obras por contrata. Nosotros vamos a hablar de las obras por contrata, vamos a orientar un poquito más, pero el asistente puede encontrarse en cualquiera de estas formas de ejecutar las obras. Puede formar parte de las obras por administración directa, que es poco usual en realidad, o puede formar parte de las obras por contrata, que dependiendo de la envergadura de la obra, ahí su presencia se nota más, por así decirlo. Las obras por administración directa están reguladas con la resolución de Contraloría, la 195 del año 88, que en realidad solo tiene dos artículos, donde el primero tiene una serie de características y el segundo artículo es un artículo que deroga otras normas o normas anteriores a estas. Lo más resaltante que podríamos ver entre todas las cosas que son importantes de esa norma, es que nos menciona que para que la entidad pueda ejecutar obras por administración directa, tiene que poseer pues una capacidad técnica y administrativa, ¿no? Contar con toda esa facultad. Hay que ver que la entidad va a orientar parte de sus recursos operativos a la ejecución de la obra. Mientras que las obras por contrata están reguladas por el texto único de la ley, el texto único ordenado de la ley 30.225, que entró en vigencia en el 2019. ¿Ya? Esa es la ley de contrataciones, ¿no? El texto único ordenado de la ley 30.225. Y también tiene su reglamentación, ya que la ley es muy general, necesita pues eh, normas específicas, lo vamos a encontrar en la ley, en el reglamento. El reglamento es el Decreto Supremo 344 del 2018, es el reglamento de la Ley de Contrataciones que está vigente desde el 2019 y que ya tiene algunas modificaciones desde su publicación. Todo esto, ese gasto del que estamos mencionando de una obra, tiene que formar o ser evaluado parte del ciclo de inversión, que es una serie de etapas o fases que lo que buscan es pues orientar el gasto público al cierre de brechas de infraestructura o a algunos objetivos nacionales o planos de desarrollo regionales y locales, ¿no? La ejecución de las obras se encuentra en la fase 3 de ese ciclo de inversión que es del INVIERTE-P, ¿no? Nos encontramos en la fase de ejecución. Entonces, el profesional de asistente de obra se va a encontrar en esta fase, en la fase de ejecución, ¿ya? De ejecución. Bien, hasta ahí hemos hecho un recuento de que necesariamente vamos a hablar del asistente de una obra y teníamos que definir una obra. Pero ese asistente de obra va a tener que apoyar en algunas de las partes de la ejecución de una obra. Vamos a recordar, vamos a recordar que cuando uno ejecuta una obra, en primer lugar tenemos el proyecto que se encuentra en el expediente técnico y que ha sido elaborado por el proyectista. Entonces el proyectista será quien elaboró el proyecto y lo plasmó en un expediente. Este proyectista puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? O una serie de profesionales en realidad. El contratista es el postor que ganó la buena pro, el que va a ejecutar la obra. Entonces a él se le llama contratista, ¿no? O representante legal, si estamos hablando de una persona jurídica, ¿no? Es el que va a tener, el que va a firmar el contrato, el que va a tener la relación contractual con la entidad, ¿no? Pero este contratista no siempre su profesión está relacionada a la construcción del representante legal, el dueño de la empresa. Es por eso que este contratista
va a contratar a alguien que lo represente. Y esa persona que lo represente en la parte técnica administrativa de la ejecución de la obra es el residente. ¿Ya? El residente es un trabajador de esta empresa, de este contratista, pero lo va a representar durante la ejecución. Después tenemos a la entidad que es quien requiere pues que se ejecute esta obra, quien requiere la necesidad. Tenemos a la entidad, puede ser de cualquier gobierno, gobierno local, gobierno regional, eh, cualquier entidad pública puede requerir o ejecutar pues una obra de acuerdo a las características propias de esta entidad. Entonces, esa entidad va a contratar a un profesional que también se encargue de velar por los intereses de ella, ¿no? Que vea que se está ejecutando la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, de acuerdo a las normas técnicas que tenemos vigentes. ¿Quién va a ser ese profesional? Va a ser el supervisor de obra. Va a ser el supervisor de obra. Entonces, ¿a quién va a asistir este profesional, este asistente técnico? Va a asistir a la parte que ejecuta, o sea, al residente de obra, o también puede asistir a la parte que supervisa, que va a ser el supervisor, ¿no? Esas van a ser las dos áreas donde se va a desarrollar este profesional. El reglamento de la ley de contrataciones también nos define rápidamente quién es el residente de obra, ¿no? Y si queremos saber a quién va a asistir este profesional, tenemos que saber pues quién es el residente. El artículo 179 nos menciona quién es el residente y lo primero que nos dice es que debe estar de modo permanente y directo en una obra. ¿Qué quiere decir? Que va a estar de manera presente en la obra, ¿no? No va a poder ir a la obra pues 2 veces por semana o solamente por la mañana. Se le va a contratar al profesional para que esté de modo permanente. Más aún, no va a poder coger, valga decir, no va a poder tener un contrato distinto al de la obra, ¿no? Este profesional tiene que estar colegiado, habilitado y especializado, ¿no? Para que pueda realizar las funciones de residente, ¿no? Lo va a designar el contratista con previa conformidad de la entidad. Entonces, ¿cómo hace la entidad para darle conformidad? Durante el proceso de selección de la obra, el postor va a colocar un perfil del profesional que va a realizar las actividades de residente y ese perfil debe cumplir con los términos de referencia, ¿no? Y va a ser evaluado en esa etapa. Este profesional debe tener por lo menos 2 años de experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los recién egresados no podrán ser residentes y la verdad es que no, pues van a tener que de alguna forma ganar experiencia en el sector público o de repente en el sector privado para posteriormente cumplir con esta solicitud y puedan ser residentes. ¿Qué perfil debe tener este residente de obra? En realidad va a tener una serie de características que el asistente debería contar o va a tener que contar en algún momento. Por ejemplo, este residente de obra tiene un conocimiento técnico. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que conocer las normas técnicas relacionadas a la ejecución de la obra. Por ejemplo, si está ejecutando un puente, una construcción de un puente, tendrá que al menos tener conocimiento de que tenemos un manual de puentes con ciertas características, ¿no? De repente estará ejecutando colegios, deberá tener conocimiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones y más aún hay normas específicas, ¿no? Relacionadas a la construcción de los ambientes, eh, que están relacionadas pues
a los colegios, ¿no? A los centros de estudios. Entonces, ese conocimiento debe poseer el residente y también debe tener ese conocimiento el asistente o entender que también se va a formar para que lo conozca. Con respecto a que el residente tiene que tener un conocimiento como administrador de contrato, sí, hay que recordar que esta área de la administración de contrato está relacionada al conocimiento de las normas contractuales vigentes, ¿no? Por ejemplo, el administrador de contrato tiene que conocer, pues, el reglamento de la ley de contrataciones. ¿Y por qué? Porque en ese reglamento están ya previstos algunos procesos o procedimientos, por ejemplo, una ampliación de plazo, por ejemplo, una prestación adicional de obra. Entonces, tiene que tener presente. El residente tiene que tener conocimientos de planificación, porque es cierto, por más que inicialmente para la firma de contrato se presente pues un cronograma con la planificación durante toda la ejecución, eso va a variar. ¿Y por qué va a variar? Porque la obra va a tener sus propias contingencias. Por más que se haya desarrollado una obra muy parecida, es poco probable que se ejecute de la misma manera, con la misma secuencia de actividad, ¿no? Eso va a ser diferente, ¿ya? Eso va a ser diferente. ¿Por qué el residente tiene que ser un gerente? Porque él va a gerenciar todas las áreas. Él va a tener que dar soporte a todas las áreas y al mismo tiempo nutrirse de la información de esas áreas. Ustedes miran cómo es eso. Por ejemplo, va a haber una área de costos. Él va a tener que aprobar cuáles son los costos o qué recursos se van a comprar, ¿no? Va a tener que dar el visto bueno, pero al mismo tiempo va a solicitar información de cuánto se va gastando o cómo se va consumiendo el gasto de las distintas actividades. Y va a tener que tener habilidades blandas porque va a estar relacionado pues con personas, ¿no? Va a tener que tener habilidades para poder comunicarse, para poder expresar y al mismo tiempo para poder pedir la información a personas que de repente tienen distintos conocimientos, ¿no? Hay que recordar que tenemos mano de obra no calificada, tenemos mano de obra calificada en el tema de ejecución de actividades. Al mismo tiempo tenemos personal técnico con cierto grado de instrucción superior, que es diferente. Y al mismo tiempo tenemos el entorno que está en la obra. Tenemos pues tenemos personas que no están relacionadas a la obra, pero que viven alrededor y que puede provocarse de repente algún impacto social que debe ser atendido en su momento. Es por eso que este profesional necesariamente tiene que tener estas habilidades. Y el asistente va a tener que empaparse de estas actividades, va a tener que también en su momento poseerlas, ¿no? Poseerlas. El artículo 186 nos menciona quién es el supervisor. Hay que recordar que el asistente técnico también puede asistir al supervisor de obra. Este supervisor de obra también tiene que estar de modo permanente y directo en la obra. En otras palabras, no puede estar contratado en dos obras al mismo tiempo, ¿ya? Hay que recordar que el cargo es supervisor de obra. ¿Ya? Y el reglamento y la norma hace referencia al supervisor, ¿ya? Al supervisor de obras, ¿ya? Pero este supervisor de obras puede ser llamado de dos formas. Puede ser llamado inspector de obra si el supervisor ha sido designado por la entidad. ¿Qué te quiero decir? Si este profesional trabaja para la entidad y la entidad lo ha designado para que cumpla las funciones de supervisar una obra. Cuando es así, se le dice que es un inspector de obra. Y se le dice supervisor de obra cuando
este profesional no trabaja para la entidad, es un personal externo. Eso hay que tenerlo claro. En algunas ocasiones la norma habla del inspector o supervisor, en otras simplemente hace referencia al supervisor de obra. Eso también para que lo tengan presente. Este profesional o supervisor de obra tiene que tener facultades similares o superiores a las del residente de obra, ¿ya? A las del residente de obra, ¿no? Debe cumplir por lo menos con la misma experiencia o de repente tener una experiencia superior. Este supervisor tendrá que tener las mismas habilidades que el residente, o sea, conocimiento técnico, administrador de contrato, planificador, gerente y habilidades blandas, y la respuesta es que sí, ya que todas esas áreas, todas esas disciplinas se relacionan durante la ejecución de una obra, ¿ya? Lo que sí tienen son funciones diferentes, tanto el residente como el supervisor. ¿Ya? Como el subterráneo. Bien, entonces ya habiendo mencionado qué es una obra pública, habiendo mencionado quién es el residente de obra, habiendo mencionado quién es el supervisor, hay que definir quién es este asistente técnico de obras, ¿no? Este asistente, este profesional que va a ayudar o va a apoyar o va a asistir, valga decir, tanto al residente de obras en la parte de ejecución de una obra o tanto al supervisor de obra en la parte de supervisión, en la parte de supervisión. En la norma, o sea, en el reglamento de la ley de contrataciones, no está definido en realidad quién es el asistente técnico de una obra, pero por no estar definido no quiere decir que no exista. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un ingeniero de valorizaciones, pero no está definido en la norma quién es ese ingeniero de valorización. O hay un ingeniero de repente especialista en suelos, ¿no? Entonces, yo digo que no es que no exista, sino que no están definidos, pero sin embargo forman parte del plantel técnico de una obra, ¿no? Forman parte del equipo que va a ejecutar una obra y la entidad también así lo ha previsto, ¿no? La entidad muchas veces destina, dependiendo de la envergadura de la obra, un costo o un pago, un costo, evidentemente le paga al contratista, pero para que él cuente con un asistente. Y más aún, la entidad le pone un perfil, ¿no? Dice, por ejemplo, ese asistente técnico de obra para esta obra de carreteras de 20 millones va a tener que ser un ingeniero civil o un arquitecto o una profesión afín y que tenga, pues, que esté capacitado, no sé, en la ley de contratación. El perfil lo puso la entidad, quien es quien requiere pues esa ejecución de esa obra. Después, eh, como yo te menciono, pues no está definido, sin embargo, sabemos qué funciones va a cumplir, sabemos a quién va a asistir y tenemos pues que si hay requerimientos con cierto tipo de capacidades o experiencia que podemos mencionar para saber quién es este asistente técnico de obra. Este asistente técnico de obra, este asistente técnico de obra, vamos a ver que debe ser un profesional calificado, o sea, debe estar calificado en la rama de la construcción, que son las actividades que va a desarrollar, ¿no? Yo no puedo, pues, de repente a una persona que está estudiando derecho, yo no la podría contratar en primer lugar para ser asistente de obra, porque no tiene las fortalezas ni las capacidades
para lo que se le va a encargar en su momento. No quiero decir que no pueda prepararse, de repente puede llevar cursos y ahí ya la cosa cambia, pues ya va a estar calificado para asistir pues en este tipo de proyectos. Evidentemente los conocimientos y la experiencia deben ser comprobados, ¿no? Se le va a pedir ahí una serie de constancias para que él pueda pues sustentar ahí su perfil. El asistente técnico es el profesional que está formado en la rama de la construcción con conocimientos técnicos y científicos sobre las obras civiles, como es pues las disciplinas de topografía, el área de metrados, el área de costos, el área de planeamiento, el control de calidad, la programación. Debe contar con suficientes capacidades profesionales para auxiliar al supervisor o al residente de obra en las tareas encomendadas, ¿no? ¿Qué tareas se le puede encargar en la parte de la ejecución de la residencia al asistente? De repente, pues, la verificación de que las actividades se han ejecutado, ¿no? Se le manda al campo para que metre algunas actividades. Si se ha hecho vereda, metrará fácilmente con una wincha las veredas, tomará las fotografías, ¿no? Pero si hay actividades un poco ya más complejas, de repente simplemente para monitorear, ¿no? De repente estamos haciendo limpieza de cauce, ese metrado ejecutado se realiza mediante un equipo de topografía. Entonces él irá a monitorear, verificará, tomará fotografías, no digo que lo va a realizar, sin embargo va a estar haciendo el monitoreo. Entonces, esas actividades dentro de la oficina técnica que se le puede encomendar, de repente alguna elaboración de una lámina, si es que no se cuenta pues con el área de cadistas, la verificación de repente de los recursos de una actividad, a grosso modo, de repente el metrado para la parte de valorizaciones. Entonces, hay distintas áreas donde se le pueden encomendar tareas para que él pueda ejecutar, para que él pueda ejecutar. Es el profesional que más permanece en el lugar de la ejecución de la obra, no necesariamente, porque en realidad quien está presente todo el tiempo es el residente, porque hemos visto que dice ahí debe estar en modo permanente. Por ejemplo, en una obra que es de envergadura, en el tema económico, una carretera que ya pasa los 10, 20, 30, 40 millones, la oficina técnica se vuelve mucho más compleja. Las áreas se separan y sin embargo hay una serie de profesionales. Por ejemplo, tengo un área de topografía, tengo un especialista en topografía, pero también tengo un asistente que va a asistir a ese profesional. Por ejemplo, tengo un especialista de valorizaciones, hay un área que se encarga de valorizaciones, hay un especialista en valorizaciones, pero a veces se le coloca un asistente para ese especialista. Entonces, lo que quiero que vean es que dependiendo la envergadura de la obra, eh, la contrata o la empresa va a colocar, pues, puede colocar un asistente para el residente o también asistentes para las distintos o para los distintos especialistas de las áreas, ¿no? Muchas veces hay asistente para el prevencionista, ¿no? Tenemos un ingeniero de seguridad o prevencionista, o el nombre que ustedes conozcan. A veces también se contrata un asistente para ellos, ya que al tener la obra, ser muy grande en el tema económico y tener distintos frentes de trabajo, se le va a dar esa, se le va a contratar un profesional para que lo asista. Qué importante es tener un asistente técnico en la obra y la verdad es que tiene un rol muy importante durante la ejecución de los proyectos. Su labor principal, como su nombre lo dice, es la de asistir, la de apoyar
a quién se le designe. En este caso, vamos a hablar de la residencia, ¿no? No está diciendo que él va a reemplazar al residente. Yo no he dicho eso, yo no he dicho que él va a hacer las funciones del residente como la relación contractual o va a llenar el cuaderno de obra, ¿no? Hay que recordar que ahora el cuaderno de obra es digital, o de repente va a haber un vaciado importante, vamos a decir que estoy llenando pues muros de contención y va a estar solamente el asistente y el residente no va a estar, A ver, ¿ya? Entonces hay que tener presente esa parte, ¿ya? Hay que tener presente esa parte. Este asistente técnico se va a integrar al equipo, pues al equipo de la oficina técnica, que muchas veces puede ser 3 personas, otras veces 5, otras 10, otras veces puede ser un conjunto de técnicos que muchas veces ni se ven, solamente se ven en la reunión general de la obra, ¿no? Que normalmente es semanal, ¿no? Por ejemplo, en una carretera yo trabajaba, había profesionales que controlaban todos los equipos de línea amarilla. Nosotros éramos parte del equipo de valorizaciones. Nosotros no nos veíamos con esos ingenieros, solo los veíamos cuando había la reunión semanal, ¿no? Para ver, ver algunas reprogramaciones y algunos alcances culminados. La obra era de 160 millones, o sea, era una obra bastante grande o de envergadura, ¿no? Entonces, hay que tener presente esta parte. ¿Qué responsabilidades va a tener este asistente técnico? Él debe garantizar, pues, que se cuente con la información necesaria, ¿no? Que se cumplan las metas establecidas en primer lugar. Si él va a estar asistiendo al residente, va a tener que llevar el control de las actividades, ¿no? Verificar que se ejecuten cumpliendo las especificaciones técnicas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que debe hacer el asistente es coger el expediente técnico y ponerse a estudiarlo, ¿no? Ponerse a evaluar todo lo que dice cada una de las actividades conforme se hayan programado, ¿no? Las actividades que se hayan programado ejecutar de manera inmediata las tendrá que ir revisando, ¿ya? Las tendrá que ir revisando. ¿Qué requisitos o qué perfil debe tener este asistente técnico de la obra? ¿Qué perfil va a tener este asistente técnico de la obra? Puede ser, pues, una profesión relacionada a la ejecución de obras públicas, ¿no? Puede ser un ingeniero civil, puede ser un arquitecto, de repente solamente puede tener el grado de bachiller, ¿no? O puede tener una profesión relacionada a esto, un ingeniero sanitario, un ingeniero eléctrico ya no hay, ¿no? Creo que son mecánicos eléctricos o electromecánicos, algo así. O también puede haber estudiado, pues, estudios superiores técnicos, ¿no? Como estudios tecnológicos, estudios en Cencico, en Capeco, ¿no? Que están relacionadas a la parte de la industria de la construcción. Con respecto a su perfil, tiene que ser una persona pues bastante práctica, funcional, contar con habilidades blandas, ¿no? Debe tener una capacidad para tomar decisiones. No es que trabajen bajo presión, pero normalmente en una obra, ya que todo el tiempo se está controlando el gasto, está controlando el costo y el retraso involucra costo, normalmente a veces hay que tomar decisiones muy rápido, pero hay que entender pues que este asistente eh, tiene que tener la aprobación de la residencia. Tampoco estoy diciendo pues que el asistente va a decidir, va a mover al personal, o sea, se hace una programación, llega el asistente y mueve al personal. Por ahí no va la cosa. Lo que hay que entender es que se trabaja en equipo y por más que uno deba tomar decisiones inmediatas, se tiene que considerar que
hay un equipo de trabajo y hay tiempo para de repente consultar o encontrar la mejor solución. Va a tener que organizar y dirigir grupos de trabajo, sí, va a ser lo primero, ¿no? Pero hay que entender que el asistente no va a ser un capataz, ¿ya? Él no va a estar, el asistente no va a estar parado mirando cómo se tarrajea, ni cómo está pintando y decir, ah, ya está bonito. Como veo a veces paso por algunas obras y veo algunos muchachos con casco blanco, pero que están parados viendo cómo hace el personal la zanja en un alcantarillado. La zanja recién está, no está ni profunda. Esa no es su labor. Hay que recordar que quien va a verificar el avance de las actividades es el capataz, ¿no? O el maestro de obra. Él va a aportar con sus conocimientos y al mismo tiempo va a exigir que se cumplan algunos rendimientos. Lo que hace el asistente de repente es monitorear, ¿no? Consultar, tomar nota para la mejora continua, tomar registro para la siguiente obra, para verificar los rendimientos, pero sus funciones van más allá que la de un capataz, ¿ya? Va más allá. Va a tener que tener un trato, una facilidad para tratar personas que están preparadas con distintos conocimientos, con distintos grados de instrucción. Eso sí, hay que tenerlo presente. ¿Qué funciones va a realizar? ¿Qué funciones podríamos decir que va a realizar este asistente técnico de la obra? Si podríamos separar la obra en algunas etapas durante su ejecución, podríamos decir que hay una etapa antes de ejecutar la obra, hay otra etapa durante la ejecución de una obra y finalmente hay una etapa posterior a la ejecución de la obra. Entonces ahí podríamos encajar algunas funciones para este asistente, ¿ya? Algunas funciones para este asistente. Por ejemplo, antes de que se ejecute la obra, el asistente tiene que tener un trato directo con el residente. Va a tener que involucrarse en la programación de la ejecución de la obra, en qué se está planeando. Hay que, eh, hay que tener presente que del 100% de partidas, aproximadamente solo el 20% son las que tienen pues la mayor cantidad económica de la actividad. Y a esas actividades hay que ponerle atención a todas, pero a veces un poquito más de atención, ya que si se dejan de ejecutar, de repente no se va a cumplir con las metas del proyecto. Hay que recordar que antes de la ejecución de la obra, el asistente tiene que eh, conocer todos los sistemas de gestión de la empresa, ¿no? Los sistemas de gestión de seguridad propias de la empresa o los sistemas de comunicación de la entidad. Por ejemplo, yo estaba en una obra por Pucallpa, yo me encargaba ahí, formaba parte del equipo de las valorizaciones, pero te comento, nosotros las carátulas del expediente de la valorización no lo podíamos imprimir. No, ni más aún, no es que no se podía imprimir, no las podíamos diseñar. O sea, teníamos que enviar un correo a la sede en Lima y la sede de Lima iba al área pues de diseño que tenían ellos. Ellos lo diseñaban esa carátula y nos lo enviaban para nosotros imprimir. Así era con todos los documentos, con las ampliaciones de plazo, adicionales, valorizaciones, o cualquier documento que ameritaba pues una portada, se le solicitaba a la central. Entonces, el asistente, cuando va a llegar una empresa, tiene que involucrarse, tiene que aprender esos sistemas de comunicación, ¿no? Para que forman parte de la formación antes de iniciar la obra. Tiene que apoyar para la programación de los recursos, o sea, conocer
Es fácilmente, si tienes el expediente, tú podrías conocer cuáles son los recursos de cada actividad y al mismo tiempo, conocer pues el cronograma o la programación de adquisición de materiales, ¿no? Que sale pues de esta evaluación. Ya durante la ejecución de la obra, este asistente se va a integrar plenamente en la ejecución, o sea, va a tener que formar parte de la programación, del UKG, la programación diaria o semanal, de acuerdo a cómo se esté gestionando. Va a tener que conocer las cuadrillas que van a ejecutar, va a tener que conocer al capataz, ya que con él va a interactuar. Y va a tener que entender este asistente técnico que existe una línea de mando durante la ejecución, aunque no lo crea, ¿no? Por ejemplo, eh, yo como residente, fácilmente, yo voy a obra y podría, ordenar a un peón que cambie su tarea, ¿no? Que está en ese momento realizando por alguna situación, pero me estoy saltando la línea de mando, ¿no? El residente está en una jerarquía superior, pero la línea de mando dice que yo tengo que transferirle la información pues al capataz y el capataz a sus operarios. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, si el peón cambia de actividad, hay que volver a hacer el análisis de la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿No? Y eso tiene que firmarlo pues su jefe de cuadrilla, su capataz, etcétera, etcétera. Entonces, para eso son estos tipos de controles. Hay que entender que este asistente durante la ejecución va a representar a la entidad, ¿no? Ante la supervisión. Si en una obra hay muchos frentes de trabajo, no necesariamente el residente obligatoriamente va a estar en todos los frentes al mismo tiempo. Él evaluará en cuál frente estar y en qué momento, y en los que no pueda ir y sea necesario monitorear, mandará pues al asistente. El asistente puede encontrarse que está en ese mismo momento el supervisor y él tiene que estar en la facultad, pues, de absolver algunas consultas que el supervisor le diga, de repente como el avance, de repente qué recursos se están ejecutando o cómo se viene llevando, ¿no? Preguntas que no necesariamente las tendría que contestar el residente. Lo que sí debe entender que hay cosas que no está facultado, por lo tanto no el uno va a tomar decisiones con el supervisor, sino que va a escuchar la consulta y de repente transmitirlas a la residencia. Va a tener que ejercer el uso adecuado de los equipos, ¿no? Hay que ver que hay una serie de equipos durante la ejecución, como planchas, compactadoras, cortadoras, ¿no? Amoladoras. Y también hay equipos de línea amarilla, como tractores, retroexcavadoras. También acá, dependiendo de la envergadura, se va a colocar a un profesional que esté a cargo. Es poco probable que se le encargue al asistente que él esté gestionando cómo se van a repartir los recursos de línea amarilla, ¿no? Para eso hay que poner a un profesional. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no monitoree, hay que ir y controlar, ¿no? Pedir cuál es la programación semanal de los recursos y constatarla con la ejecución de las actividades y ver si va a haber algún equipo parado, que lo que produce puede ser muchas veces pérdidas económicas. Otra de las cosas que va a hacer el asistente durante la ejecución es realizar las valorizaciones. ¿Y qué es la valorización? No es más que la cuantificación de los metrados ejecutados. Hay que entender que un metrado ejecutado es una actividad que ya se ha realizado de manera total o en parte, pero que está acorde a la especificación técnica. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo estoy ejecutando actividades de concreto, o sea, estoy haciendo vaciados de concreto y me dicen que el concreto debe tener una
resistencia a la compresión, en particular, vamos a decir 315 kilos por centímetro cuadrado, yo no puedo decir que ese metrado está ejecutado hasta que no salga, pues, hasta que no salga la, eh, el ensayo de rotura de probeta, ¿no? O sea, yo puedo decir que ya la actividad ha sido terminada, pero falta su control que garantice que se ha cumplido con lo, es, lo especificado en el expediente técnico, ¿no? Hay que recordar que se valoriza el metrado ejecutado, o sea, la partida que está culminada y está acorde a la especificación técnica. Este asistente también va a formar parte de algunos controles, por ejemplo, controles del concreto. ¿Qué controles le hacemos al concreto? El ensayo de rotura de probeta. Hay que ver que este ensayo se hace para cierta cantidad de concreto, para una cierta cantidad de elementos que se están ejecutando. Esto también obedece a una norma técnica del procedimiento, hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer el recipiente donde se va a hacer la rotura de probeta, hay que conocer que se hace en 3 partes y a cada una de esas partes con una barra lisa se lo va a achurar. Entonces, este asistente necesariamente lo tiene que conocer. A la hora que se realiza el control de la valorización, hay que ver, pues, que hay que elaborar algunos documentos como la elaboración de la curva S, como la verificación de la condición de la obra, si estamos atrasadas o si estamos permanentemente adelantadas, ¿no? Hay que sustentar los metrados con fotografías, con planos de avance que deberían estar achurados las zonas que se está ejecutando, ¿no? Hay que colocar en estos avances los controles, ¿no? O mejor dicho, los ensayos de laboratorio, o también algunos documentos que se generan para garantizar que la partida ha sido revisada y aprobada. Esos documentos se le llaman protocolos, ¿ya? Se le llaman protocolos. El asistente también durante la ejecución puede ser el vínculo entre las distintas áreas, ¿no? Hay que recordar que si el residente es un gerente que va a dar soporte a las áreas, al mismo tiempo va a nutrirse de la información de esas áreas, ¿no? Del área de planeamiento, el área de valorizaciones, el área de costos y así, ¿no? Entonces el asistente de repente es el que va a ir recolectando la información de acuerdo a las necesidades que el residente tenga para que pueda tomar decisiones, Una vez que ya se ha culminado la obra, ¿qué funciones puede realizar el asistente? Hay que recordar que cuando la obra se ha culminado, la entidad ha designado que el contratista realice lo que se llama la liquidación de la obra. ¿Y qué se ve en la liquidación de la obra? Se va a ver una serie de información que ha ocurrido en la obra, por ejemplo, los metrados ejecutados. De repente, el cálculo de los reajustes, ¿no? Si ha habido de repente adelantos, deberá estar mostrado ahí el cálculo de las amortizaciones y las deducciones que no corresponden. Entonces, este asistente va a tener que ayudar para elaborar lo que se conoce pues como la liquidación de la obra, ¿no? De repente lo van a mandar a elaborar los planos postconstrucción o planos ASBIL, que son los planos de cómo ha quedado construida la obra, ¿no? Este es el perfil que debería tener nuestro asistente. ¿Qué controles debería conocer? Ya le hemos visto que cuando se refiere a concreto, tenemos pues el control
de la dosificación, hay que recordar que en campo el concreto se elabora in situ y se dosifica por volumen, ¿no? Por volumen, había que ver cómo se controla esta dosificación por volumen. Hay que recordar que en la norma E060, que es la norma de concreto armado, la norma técnica, nos da requisitos de cómo se debe colocar el concreto cuando se elabora en campo o se coloca, es el término, ¿no? Cuando se coloca. Entonces, hay que tenerlo presente, esa norma. Otro control del concreto es su resistencia, ¿ya? Su resistencia a la compresión, ¿no? Su resistencia a la compresión. ¿Cómo se realiza esa resistencia a la compresión? Mediante la rotura de probeta, ¿no? La rotura de probeta. Bueno, acá me he saltado un poco. De ahí regreso al icono de ahora. Pensé que estaba por acá, ¿no? Prácticamente es la preparación de testigos. Hola ¿Ya? Vicky, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya Llamándote de estamos. Lima, hoy día salgo, mañana. Ya está, ya lo hicimos. Entonces tenemos acá la rotura de probeta, que lo que busca es determinar en laboratorio la resistencia a la compresión de ese concreto. Normalmente esta rotura de probeta se va a realizar en cierta medida de testigos. Estos testigos tienen una dimensión en particular. Tienen una dimensión en particular, se hace el vaciado en 3 capas, ¿no? De la misma dimensión y se achuran con una barra lisa con 25 golpes por capa. Al mismo tiempo, se controla pues de manera lateral esta conformación del testigo. Estas probetas hay que realizar el ensayo en 7, 14 y 28 días. 7 y 14, y con esto podemos determinar cuál es esta resistencia del concreto. Otro de los controles es el asentamiento, que se realiza mediante el cono de Abrams, ¿no? Que prácticamente lo que busca es determinar la trabajabilidad del concreto, que lo conocemos como el slang, ¿no? Para ciertos tipos de concreto hay un slang en particular. Hay que recordar que la presencia de agua en el concreto no significa, o mejor dicho, la presencia de mucha agua en el concreto significa pérdida de resistencia. Hay una relación agua-cemento, ¿no? A la hora que elaboramos el concreto. Este ensayo de trabajabilidad se hace con el cono de Abrams, que tiene estas características, y también con una barra lisa. Prácticamente llenamos de concreto este cono, lo enrazamos y levantamos el cono, y de ahí hacemos una medida entre la distancia del concreto a la parte superior del cono, y a esa distancia le llamamos el slang, que es el valor de trabajabilidad de esta mezcla fresca de concreto, ¿no? Esto se llena también en 3 capas, ¿no? Cada una de estas capas hay que también achurarlos con la barra lisa, y esto podríamos tener que cada resistencia del concreto a la compresión trabaja con cierta capacidad de slang. También sería una forma de comprobar, pues sí,
se va a alcanzar la resistencia adecuada, ¿no? La resistencia adecuada. Estamos hablando pues de concretos, que no se le ha incorporado algún aditivo, ¿ya? No se les ha incorporado algún aditivo. La temperatura del concreto también es uno de los parámetros importantes durante la elaboración del concreto. Altas temperaturas, hay más pérdida de, de agua del concreto y por lo tanto nosotros deberíamos llevar este control, ¿no? ¿Cómo se realiza esta determinación de la temperatura del concreto mediante estas normas específicas, ¿no? Prácticamente buscamos un equipo que nos permita pues medir esa temperatura y tenemos pues algunos criterios de aceptación, ¿no? Que oscilan pues entre 13, 10, 7, 5 grados centígrados, ¿no? Es lo que nos menciona acá, ¿no? Temperaturas mínimas y máximas del concreto. Con respecto a otro tipo de controles, podríamos decir que también se necesita el control de la valorización, ¿no? Habíamos dicho que el contratista se compromete a ejecutar por lo menos el 80%, de lo que de lo que muestra en su programación, ¿no? El contratista va a presentar lo que se conoce como su cronograma, ¿no? Su cronograma valorizado, ¿no? Vamos a poner acá, cronograma valorizado. Esto lo va a ratificar al inicio de la obra. Entonces él va a decir, yo voy a ejecutar este primer mes estas partidas, estas actividades, y al final va a decir, yo voy a hacer 260.000 soles el primer mes, 316.000, o sea, se le va a controlar en función al costo del avance de esas partidas. Y no se le va a controlar tanto las actividades que va a realizar, sino el monto en el que él se ha comprometido. Por ejemplo, si él el primer mes ha dicho que va a hacer 261.000 soles, ¿eso qué quiere decir? Que él por lo menos, cuando ejecute la obra, él por lo menos debe realizar, ¿ya? Él por lo menos debe realizar 208.000, ¿no? Más de 208.000. Él siempre debe estar por encima del 80% de lo que se ha comprometido a realizar. Entonces, esto también es un parámetro que el asistente debería tener presente para ejecutar las obras. Otra característica es que este asistente debería conocer a cabalidad el expediente técnico. Y el expediente técnico es un conjunto de documentos, entre ellos la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, la planilla de metrados, el presupuesto, la fecha del presupuesto, la fórmula polinómica, la relación de insumos, el análisis de precios unitarios, el cronograma y, si es necesario, todos los estudios que conllevaron a la solución del expediente. Entonces el asistente necesariamente tiene que conocer todas estas actividades, ¿ya? Necesariamente tiene que conocer todas estas actividades. En el PPT yo te he puesto algunos conceptos como qué son los sistemas de contratación, cuáles son las modalidades de contratación, qué son los metrados ejecutados, pero ya lo hemos mencionado, la valorización y los reajustes de la valorización, ¿no? Hasta llegar a la liquidación. Bueno, son conceptos que ya tú vas a tener que leer conjuntamente con los documentos que se han compartido, todos estos documentos
las normas, las opiniones, qué es el informe de revisión, ¿no? Los adelantos que se han compartido ahí los amigos de CONSIN para que tú los tengas, pues, los revises y de repente te ayuden en tus proyectos. Bien, esto es lo que se ha querido mostrar el día de hoy con respecto a este asistente técnico, al perfil, a quién va a asistir, a quién va a apoyar este profesional y en qué tipo de proyectos se va a desarrollar. Yo no sé si tendrán alguna consulta antes de culminar nuestra sesión para poder absolverla. Todo claro, ingeniero. Ya. A ver, si está todo claro, al menos de esto se ha tratado la sesión del día de hoy. Ya me estaría despidiendo y ya nos veríamos pues en la siguiente parte de este taller, ¿no? Que ya será la siguiente semana. A no ser que por ahí los amigos de Coincid me digan pues que hay una consulta en otra plataforma, no sé, a veces tienen otra plataforma. Ingeniero, una consulta. Sí, Eh, dígame, ingeniero. sobre las clases, lo no lo han subido al grupo. No sé si usted lo Ah, puede subir. y yo les voy a pasar a los amigos de Coincid tu consulta y ellos son los indicados. Sí, se lo suben. Tengo entendido que lo suben a la plataforma y les dan acceso. Esos archivos que yo les he mostrado, ellos los van a subir para que ustedes los revisen conjuntamente con el PPT. Conjuntamente con él. Pero de todas maneras lo voy a reiterar para que lo tengan presente. Ah, ingeniero, muchas gracias. Si ya no hay consultas, pues agradecerles haberme escuchado, haberme participado durante esta sesión y ya nos estaríamos viendo pues la siguiente semana. Gracias, gracias con todos.